Sí se visualiza, doctor. Muy bien. Entonces dice, prevalencia y factores asociados a dolores disergonómicos en trabajadores administrativos de una empresa en Perú. Entonces, cuando se habla de prevalencia, se está hablando de un estudio transversal, es un estudio que mide cuánto hay de algo. Factor, factores asociados se puede ver como la frecuencia de estos factores asociados conocidos, o se puede evaluar si algunos son factores asociados o no a un evento. Si es lo primero, puede ir conjuntamente con prevalencia. Si es lo segundo, es un tipo de estudio distinto. Habría que evaluar o ver qué es lo que quiere ver el estudio. Después se identifica qué es lo que se quiere medir específicamente, estos dolores disergonómicos, y en quiénes, en trabajadores administrativos de una empresa en Perú. Se está identificando el lugar, se está identificando quiénes. Si es pertinente, se incluye el periodo de tiempo. Si se cree que el periodo de tiempo no afecta el resultado, no se incluye. Muy bien, entonces este título es razonablemente claro. Habría que revisar bien si concuerda lo que se está escribiendo. Veamos, dice, los dolores disergonómicos constituyen una de las principales causas de malestar físico y ausentismo en trabajadores que realizan actividades prolongadas en posturas estáticas o inadecuadas. En el contexto peruano, especialmente en labores administrativas, es frecuente la exposición a factores de riesgo como mobiliario no ajustable, uso continuo de computadoras y escasas pausas activas. Estas condiciones favorecen la aparición de dolor cervical, dorsal y lumbar, afectando la productividad y la calidad de vida del trabajador. Además, muchas organizaciones subestiman este problema al considerarlo parte normal de de la rutina laboral diaria. ¿Ok? Entonces acá a- está hablándose de los dolores disergonómicos como un problema. Bien, se está presentando la situación. Los dolores disergonómicos son un problema sobre todo en trabajadores administrativos. Ok, por el momento lo podemos dejar ahí. La relevancia de esta problemática radica en su impacto sanitario, social y económico. Los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo representan una carga significativa para las empresas debido al incremento de descansos médicos, disminución del rendimiento y rotación del personal. A nivel individual, el dolor persistente puede evolucionar hacia cuadros crónicos que requieren tratamiento especializado o rehabilitación prolongada. En consecuencia, la ausencia de estrategias preventivas compromete la salud del trabajador y la sostenibilidad organizacional. Ya que tenemos otro párrafo que habla acerca de la importancia del problema de fondo. Como le estaba mencionando, hay que tratar de no explayarse tanto en el problema de fondo porque nos quita espacio para explicar el estudio en sí. En todo caso, hasta ahora 2 párrafos es una extensión, si bien un poquito larga, todavía razonable. Ok, vamos a dejarlo por ahí por un momento. Dice, el incremento del trabajo digital ha modificado la dinámica laboral, generando mayor permanencia frente a pantallas y menor movilidad física durante la jornada. La exposición continua a posturas forzadas o mantenidas constituye un factor determinante en la aparición de dolores ergonómicos. Sin embargo, muchas empresas no cuentan con información específica sobre la magnitud real del problema dentro de su propia población trabajadora, lo que limita la toma de decisiones basada en evidencia. Ok, en todo caso, recordemos que el punto no es que cada empresa no tenga información, sino discutir por qué se esperaría resultados distintos a lo que ya se ha reportado. Entonces, si realmente no se esperan resultados distintos, si bien es cierto, probablemente el valor específico de cada empresa sea ligeramente distinto, pues posiblemente sea muy similar a lo que ya se ha reportado antes. Entonces, se tiene que argumentar por qué se esperaría resultados distintos en estas empresas. ¿Ya? Ok, entonces, habría que ver eso. Le dice, desde una perspectiva lógica, la identificación de la frecuencia y distribución de estos dolores permite establecer relaciones entre factores individuales, organizacionales y ambientales. Variables como edad, sexo, tiempo de servicio, duración de la jornada y percepción de la carga laboral han demostrado asociación con trastornos musculoesqueléticos en diversos estudios. Sin un diagnóstico situacional adecuado, las intervenciones suelen ser generales y poco efectivas. Ok, entonces aquí
Ya se han identificado una serie de factores, pero no queda claro por qué se están midiendo en este estudio. Se tendría que explicar por qué se está evaluando edad, sexo, tiempo de servicio, todos estos factores en función al interés del estudio. Y acá ya está estableciendo que son factores que se han establecido, entonces se entiende que no se está evaluando si son factores asociados o no, sino asumo que lo que se quiere ver es cuánto hay, cómo es la distribución de edad, cómo es la distribución de sexo. Generalmente esto se hace para poder hacer intervenciones enfocadas a grupos de riesgo de interés, pero es algo que se va a tener que se tendría que explicar en el texto en sí. Dice, diversos estudios internacionales han reportado alta prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en trabajadores de oficina, especialmente en cuello y zona lumbar. Probablemente se deba reportar aquí, al costado de la alta prevalencia, pues el rango de la alta prevalencia que se ha encontrado, para poder entenderlo mejor. Dice, la Organización Mundial de la Salud reconoce esos trastornos. ¿Cuál sería el porcentaje en todo caso más o menos? ¿Y cuánto es el rango, entre cuánto varía? Porque mayormente sí lo vi que estaba entre un poco más del 50 hasta el 67 y otros un 80%, algo así. Sí, en todo caso se dice diversos estudios internacionales, hay múltiples porcentajes, lo que se hace es se coloca el rango de valores, ¿no? Que va de tanto a tanto. Ok, Entonces se identifica el estudio que tiene el valor más bajo o el estudio que tiene el valor más alto y se dice pues, que va de tal rango a tal rango. De tal forma que se entiende que hay una alta prevalencia con los números presentados. Dice, la Organización Mundial de la Salud reconoce esos trastornos como una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. Ya. Bien. Esto probablemente no va acá, esto se presenta cuando se habla acerca de la problemática. Ya estamos hablando aquí de los estudios previos. En América Latina, investigaciones reportan prevalencias superiores al 50% en trabajadores administrativos. Esto es redundante y ya se ha mencionado en el párrafo anterior. No, perdón, en la oración anterior. Asociadas a posturas inadecuadas y jornadas prolongadas frente al computador. Estos hallazgos respaldan la necesidad de fortalecer la vigilancia. Sí, claro, pero en este caso no estamos justificando eso, sino estamos justificando un estudio. Entonces, lo que tenemos que explicar es por qué, si es que ya existen estudios previos, necesitamos hacer un nuevo estudio que evalúe básicamente lo mismo. ¿Por qué se espera encontrar resultados distintos? ¿Qué es lo diferente de esta población? ¿Qué es lo diferente de la realidad que se esté evaluando? ¿Y cómo es que esto afecta la frecuencia o la prevalencia de esos trastornos musculoesqueléticos que se desean medir? Eso es lo que se tiene que explicar en este caso. Dice, en el Perú, aunque existen investigaciones en sectores industriales y sanitarios, la evidencia en empresas privadas del ámbito administrativo es aún limitada. Estudios locales han identificado asociación entre el tiempo de exposición y dolor cervical. Ya de nuevo, los antecedentes tienen que presentar los datos de que piensa evaluar el estudio. Si el estudio quiere ver frecuencia de tal problema, lo que se presenta es la frecuencia de tal problema. Si quiere ver frecuencia de factores asociados, no estamos discutiendo si son factores asociados o no, sino cómo es la distribución, cuántos hay de cada cosa. Y después, como estaba mencionando, se tiene que explicar por qué estos hallazgos son insuficientes, por qué necesito hacer un nuevo estudio, por qué espero resultados diferentes. La población es distinta, la situación es distinta a lo que ya se evaluó, en qué es diferente y por qué cambiaría. Eso es lo que se necesita entender. No se han profundizado en factores organizacionales como pausas activas estructuradas o evaluación técnica de movilidad. Ya, tampoco se ha discutido eso. Si se quiere profundizar porque está sucediendo eso, se tendría que explicar cómo es que las pausas activas estructuradas que se están aplicando aparentemente en nuestra realidad, o la evaluación técnica del mobiliario, que aparentemente también se está aplicando en nuestra realidad, estaría afectando el problema de interés. Entonces, esos puntos se tienen que discutir. Esta brecha justifica la producción de nueva información contextualizada. En todo caso, se tendría que explicar por qué estos puntos estarían afectando el resultado del estudio. Y aparentemente no sería una brecha, ¿no? Aparentemente, lo que según lo que estoy entendiendo, según la narrativa, es que en nuestra realidad, a diferencia de otras realidades, hay intervenciones, se están aplicando intervenciones enfocadas a controlar este problema. Entonces, entendería que se espera un resultado de frecuencia más bajo que en otras realidades.
En todo caso, eso se tiene que explicar, ¿no? Se tiene que discutir para poder entender hacia dónde estamos yendo con el estudio, qué es lo que se está esperando ver con el estudio o qué ideas están detrás de eso. Doctor, disculpe, ahí sería más que todo porque, o sea, si bien es cierto, actualmente en el Perú hay ley y todo que lo rige, pero lo que pasa es que no se está dando un seguimiento, por decirlo así, y es por eso que se sigue teniendo incidencia en los dolores, en los trastornos musculoesqueléticos, en este caso en el sector administrativo que yo le he puesto. A lo que se quiere llegar, y como se lo mencioné hace un momento de otro compañero, su trabajo debe ser, o sea, que debe estar orientado a tener mejoras preventivas, ¿no? O sea, identificar en dónde la falencia para poder nosotros mejorar tecnológicamente de repente y minimizar todos estos trastornos o dolores disergonómicos o trastornos musculoesqueléticos, pues, ¿no? A eso más que todo. Pero si estamos hablando de falencias en la implementación o la aplicación de normas o cosas así, ese no es este estudio, ¿no? Acá el título dice claramente qué es lo que se va a medir: prevalencia y factores asociados a dolores. No estamos hablando de problemas de implementación, déficit en los programas, nada de eso. Prevalencia es cuánto hay de un problema. Los factores asociados, acá se están mencionando también, Sí, que ya. son edad, sexo, tiempo de servicio. O sea, nada de lo que se está mencionando es lo que tú estás explicando. Si tú quieres ver implementación, problemas en la implementación, brechas en estos programas, de eso es lo que tienes que hablar. Yo lo que voy a evaluar son esto: si los programas están aplicando de forma adecuada, si los programas están funcionando, si los programas, ¿qué pasa con los programas? Entonces, ese sería el estudio, ¿no? Más que hablar acerca de cuánto hay de el problema y cuánto hay de las características, como edad, percepción de carga y todo lo que está diciendo ahí. Ok, doctor. Entonces, un ejemplo de esto es anemia. Yo te digo cuánta anemia hay en nuestro país. Si yo te digo cuánta anemia hay en nuestro país, tú me puedes decir qué es lo que está pasando mal con la anemia en nuestro país o qué es lo que está pasando bien con la anemia en nuestro país. No se puede. Son, son datos que no se ven directamente con eso, ¿no? O sea, es interesante, pero, pero no salen del dato. Entonces, los trabajos de investigación están enfocados a generar datos específicos. Y uno identifica qué es lo que quiere saber y enfoca el estudio hacia ese dato específico a obtener, que aparentemente estaría relacionado con la prevalencia y estructuración, pero no son eso. Entonces, la narrativa tendría que cambiar para que el estudio mida lo que tú quieres realmente que mida. Entonces acá dice: el presente estudio tiene como objetivo determinar la prevalencia de dolores discernibles. Entonces el resultado es prevalencia de dolores discernibles, que por decir es 20%. 20% de trabajadores tienen dolores discernibles. Y de ahí dice: analizar los factores asociados en trabajadores administrativos. Ya, si es analizar, ahí tenemos un estudio distinto que asumo que quiere ver, que identificar factores asociados a trastornos discernibles. Es otro estudio, es otro diseño, pero digamos que lo puedes aplicar. Entonces dirías: los factores relacionados son edad, sexo, tiempo de servicio. Entonces el estudio acabaría así: el 20% de los trabajadores tienen este problema. La presencia de este problema está asociada a sexo, edad, tiempo de servicio. Y ahí acaba el estudio. Entonces ahí yo no puedo saber si se han implementado bien los programas, si están funcionando o no están funcionando, cuáles son las brechas, qué es lo que está pasando. No se puede saber, simplemente sabe las características que se mencionan. Entonces habría que replantear
la presentación de información para enfocarse a lo que se desea. ¿Ves? La información generada permitirá orientar intervenciones preventivas basadas en evidencia y fortalecer el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. En todo caso, la frecuencia de eso puede ser más bien los factores asociados a estos dolores pueden ser. La frecuencia más bien es una evaluación de magnitud del problema, que nos ayuda a entender pues la cantidad de personas que necesitamos, el tipo de intervenciones, las características que se necesitan para poder hacer la intervención, más que cosas específicas que modifiquen la intervención, que ya más con factores asociados. En todo caso, como estaba mencionando, la frecuencia de un problema y la identificación de factores asociados para ese mismo problema se realizan dos tipos de estudios diferentes y habría que separarlo. Si se va a medir esas cosas, se debería identificar uno de esos y enfocarnos hacia eso. O factores asociados a un evento final de interés, o la frecuencia de este evento final de interés. Frecuencia o prevalencia. Muy bien. Doctor, en todo caso ahí solamente se dejaría lo que es determinar la prevalencia de los dolores ergonómicos, nada más. Sí, podría dejarlo en prevalencia, puedes verlo también en los factores asociados, pero el problema es que lo que tú me estás explicando no es ninguna de esas dos cosas, ¿no? Lo que tú me estás explicando de forma oral es un estudio distinto que plantea la evaluación de las intervenciones, más que cuánto problema hay o cuáles son los factores asociados a ese problema. Pero si vas a ir a lo que está mencionando pues el trabajo, sí, o sería o frecuencia del problema o prevalencia del problema, como dices, o factores asociados, una u otra. Ok, doctor, gracias. Muy bien, después las citas para que estén en orden, las referencias. Parece que están siguiendo las normas de ONCUR. Ok, perfecto. Muy bien, entonces habría que hacer algunos ajustes para poder entender mejor el trabajo. Recordemos que la introducción está enfocada no a presentar la temática de fondo, sino a explicar el trabajo que ustedes están presentando, el trabajo completo que están presentando. Entonces necesitamos enfocar la explicación hacia eso, no a la temática de fondo, sino a su estudio. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, duda o comentario? Pero si no, Disculpe, una consulta, sí, doctor. claro. Esta tarea que nos ha dado es la adaptación del trabajo que estamos realizando, ¿no? De la investigación a un artículo, ¿no? No, exactamente no es eso, ¿no? Ah, bueno, yo entendí que era así. Sí, no, lo discutimos en la primera sesión, es la introducción de un artículo científico de un tema que ustedes deseen, que podría ser el tema de trabajo que están desarrollando. Ah, bueno, ya, pero yo en todo caso lo que quería preguntarles, ¿qué tanto si fuera así? Porque también nos dicen que un artículo, nuestra investigación se puede adaptar a artículo, Sí. ¿no? Ya, entonces, ¿cuál sería básicamente la diferencia? ¿Que es más más resumido? O en el caso de ¿Entre qué cosa y qué cosa? No me está quedando claro, pero la diferencia entre qué cosa y qué cosa, perdón. entre el trabajo o sea, la investigación que nosotros estamos realizando, que en este caso está orientado para sustentar, ¿no? Para obtener el título. Aunque depende del tipo de trabajo que se realiza, ¿no? Si es portafolio, tesis, ¿no? En qué se diferenciaba con artículo, ¿no? Claro, es diferente por el formato. En todo caso, por eso se ha elegido una estructura única, ¿no? Que sería una introducción para artículos científicos, así independientemente del tipo de trabajo que hagan,
es básicamente la misma estructura. Ok, gracias. Entonces, cada tipo de trabajo tiene un formato distinto, que les han explicado probablemente cuando les han presentado los tipos de documentos. Entonces, para evitar pues, presentar documentos diferentes y evitar pues, también un trabajo excesivo, pues se ha elegido ese tipo de documentos, ¿no? Que es relativamente corto, tiene un formato estándar y se puede basar pues, en los trabajos mismos que ustedes están avanzando. No necesariamente es el mismo trabajo, pero usa básicamente la misma temática, entonces ya no necesitarían revisar documentos extra y otras cosas, ¿no? Entonces simplemente ajustar la narrativa hacia un trabajo pues, que se ajuste a lo que ya podemos empezar a manejar. En todo caso, la estructura de una introducción para artículo científico es lo que hemos estado explicando, lo que se ha mencionado en la sesión anterior, con los puntos que hemos estado conversando tanto en la primera sesión como en esta sesión. Gracias. Muy bien, perfecto. En todo caso, si van a presentar preguntas o dudas, me avisan y seguimos conversando. Bien, ¿alguien me comentó que desea que revisemos su trabajo? No, ya. No. Muy bien. Buenas tardes. Después de seguir, ¿puede ser mi revisión? Ya, perfecto. Vamos viendo. Bien. Ya. A ver, estoy compartiendo un documento, no sé si lo pueden ver. Sí. Sí. A ver, dice, evaluación de la eficacia del sistema de telemetría para el control de fatiga en operadores de transporte minero. Un estudio en la región andina. Ya, entonces se entendería que se piensan recolectar diferentes trabajos de esa región, donde se evalúa esos sistemas para el control de fatiga. Ya, ahora la eficacia de las intervenciones se mide con diferentes indicadores. Probablemente en el texto se tendría que explicar pues, cuáles son los indicadores que se van a considerar y cómo están relacionados pues, a la fatiga y a estos sistemas. Ok, entonces vamos a ver el documento. Estoy asumiendo que es un trabajo que va a revisar múltiples documentos enfocados a la evaluación de estos sistemas para control de fatiga en un operador de transporte minero. Bueno, dice. La fatiga del operador constituye una de las amenazas más críticas para la seguridad en la minería a gran escala a nivel global. La explotación a turnos rotativos y jornadas extensas provoca un deterioro cognitivo que, según reportes de Caterpillar Global Mining, es un factor causal en aproximadamente el 65% de los accidentes con camiones de carreo en superficie. En el contexto peruano, esta problemática adquiere una urgencia particular, ya que los incidentes viales constituyen una segunda causa de mortalidad laboral en el sector, con la somnolencia como un factor recurrente en eventos fatales por choques o volcaduras. El impacto de estos incidentes trasciende la pérdida de vidas humanas, afectando la eficiencia económica mediante la destrucción de activos de capital intensivo y paradas de producción no planificadas. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos un párrafo donde dice, en resumen, la fatiga es mala, sobre todo en trabajadores de transporte, en operadores de transporte minero, generando pues problemas de mortalidad y aumento de costos. ¿Okay? Entonces, el primer párrafo habla acerca de eso. Y se identifica entonces la fatiga como el problema de fondo. Ok, me parece bien, la fatiga es el problema de fondo. Estamos evaluando sistemas que afectan al resultado final, que es fatiga. Ok, me parece razonable. En respuesta a este peligro, la explotación minera ha iniciado una transformación desde intervenciones administrativas, debería ser, ¿no? Las intervenciones administrativas usuales, como los talleres en higiene sueño,
hacia inspecciones de ingeniería de precisión. Se han integrado masivamente mecanismos de telemetría que hacen uso de cámaras infrarrojas y algoritmos de visión artificial para vigilar el índice de cierre de párpados denominado como PERCLOS. Experiencias registradas en labores mineras de Brasil y Chile exponen que esta vigilancia en tiempo real admite intervenciones inmediatas, evitando posibles sucesos trágicos procedentes del agotamiento o el microsueño. Ok, habría que revisar eso. Recordemos el estudio. Los estudios se hacen porque no tenemos información clara, todavía no se ha llegado a una conclusión específica. Si ya estamos diciendo de que estas funcionan, esto hace que el estudio sea innecesario, ¿no? Porque ya sabemos que esos sistemas son eficaces, funcionan para controlar los problemas que se han mencionado en el primer párrafo. Entonces habría que revisar eso. Okay, después. Pero, ya, probablemente no deberíamos comenzar así un párrafo. Esto implica que está continuando directamente el párrafo anterior. Entonces, un párrafo es una idea nueva, que si bien está conectada al párrafo anterior, pues presenta información distinta. Entonces no deberíamos comenzar un párrafo con una continuación directa del anterior. Okay, dice, pero a pesar de la difusión de estos sensores, la constancia de accidentes viales apunta que la tecnología por sí misma no es un recurso seguro y demanda una revalidación rigurosa en ambientes operativos concretos. Okay, entonces, habría que explicar un poco mejor esto, ¿no? Entonces se está mencionando pues que se ha implementado esta tecnología aparentemente funciona, pero se ha observado pues que en la aplicación real los accidentes no están disminuyendo de forma importante y se cree pues que estas intervenciones son insuficientes o pasa algo con esas intervenciones, ¿ya? Entonces habría que revisar eso. Ok, entonces dice, un impedimento significativo es la fatiga por alarmas, estimulada por falsos positivos que llevan a los revisores a desatender advertencias críticas. Igualmente, elementos ambientales habituales en la minería de tajo abierto, como la neblina y el polvo denso, afectan la exactitud de los detectores ópticos, instaurando una disparidad entre su eficiencia teórica y la productividad real en el campo. Este escenario se agudiza en la zona andina, en la que la hipoxia hipobárica, característica de la altitud geográfica, perturba la arquitectura de sueño de los operantes, un elemento biológico que tal vez esté anulando los criterios de alerta establecidos en el software delineado para urbes a nivel del mar. Por tanto, es invasivo en estudios sobre la adaptación y eficacia real de estos métodos de telemetría en los contextos climáticos operantes y funcionales definidos en la minería peruana de gran altitud. Ok, me parece bien. En todo caso, habría que reestructurar un poquito para dar a entender de que si bien hay múltiples estudios que evalúan la eficacia de estas intervenciones, estas no se han realizado en condiciones laborales reales o se han realizado en realidades muy distintas a la nuestra, que pueden generar resultados distintos. Y acá se están explicando pues las diferencias en la realidad. Se tendrían que explicar pues cuáles serían estos factores en nuestra realidad específica que modificarían los resultados, como la altura. Se tendría que explicar pues un poco acerca de cómo la altura estaría afectando la respuesta a estas intervenciones y todos los factores pues, de interés que modifiquen los resultados en función a la realidad que se está evaluando. Hay varios de esos puntos que están mencionando aquí, simplemente sería cuestión de ordenar un poco la información. Okay, entonces tenemos de que hay estudios, pero estos estudios no son aplicables o no hacen una evaluación de la eficacia real de lo que se está viendo, ¿no? Ok, me parece interesante.
Le dice, por lo expuesto, el propósito central de esta indagación es valorar la eficacia de los sistemas de telemetría en la detección y minimización de accidentes de fatiga en choferes de carga pesada dentro de la minería peruana de la región andina. Ok, en todo caso, la argumentación está diciendo que básicamente hay estudios de otras realidades que tienen situaciones diferentes y acá tenemos situaciones distintas a lo que ya se ha visto. Entonces, esta argumentación más bien lo que explica es que se realice un estudio primario, no que se revise información, sino que se midan datos y se analicen esos datos por las mineras. Entonces, en este caso, siguiendo esa narrativa, esto es un estudio primario. Pero como se está planteando, donde se dice de la minería peruana en la región andina, eso hace que sea más difícil, porque implicaría que se están evaluando varias empresas y es probablemente poco probable que se pueda acceder a múltiples empresas en función de esos datos. Habría que ver eso. Si estamos hablando de cosas específicas, se tendría que detallar eso en el estudio y en la narrativa. Entonces, probablemente esto, si se va a hacer un estudio primario, tendría que ser en una empresa específica, más que en múltiples empresas mineras. Dice, los resultados permitirán generar evidencia local para optimizar la selección de opciones en los centros de control, afinar los protocolos de respuesta y reconfigurar los umbrales de alerta de acuerdo a la realidad climática y fisiológica nacional. Ok. En general, al generar esta información técnica se busca que las compañías mineras transiten hacia una gestión predictiva de riesgo, asegurando que la innovación tecnológica se traduzca efectivamente en una reducción de siniestralidad y el resguardo de la vida humana. En todo caso, el estudio básicamente estaría evaluando la eficacia del sistema, que también está funcionando el sistema. Y habría que ver pues si todo lo que está diciendo ahí está directamente relacionado con saber si es eficaz o no es eficaz, o qué tan eficaz es el sistema que está evaluando. Entonces, de repente habría que dar una revisada. En todo caso, la estructura del documento me parece razonable, hay algunas cosas que pueden mejorar, como hemos estado conversando. Se necesita pues establecer bien la situación y diferenciar la situación de otras realidades, explicar pues por qué va a ser diferente. Y probablemente pues evaluar si este estudio se está haciendo como se plantea, ¿no? Como una evaluación primaria. Si estamos hablando de revisión de documentos, de estudios previos, significa que la narrativa no correspondería bien, porque la narrativa más bien dice que no hay estudios regionales o locales que hablen de situaciones como estas. Y si el punto de este estudio es realizar otros estudios, pierde sentido, ¿no? Porque al decir que ya no hay estudios significa que no podríamos hacer el trabajo realmente, no podríamos hacer una identificación de documentos que nos ayuden a responder el trabajo si no existen esos trabajos. Entonces, habría que ver bien una narrativa. Esto, como digo, más parece un trabajo primario donde se evalúan los datos de una empresa y se ve pues, que también está funcionando esta intervención específica en sus trabajadores. Bien, después tenemos las citas que están ordenadas, tenemos las referencias, parece que están siendo las normas de Vancouver. En todo caso, habría que revisar bien que todas las referencias estén presentando de forma homogénea siendo las normas de Vancouver. Por ejemplo, acá tenemos una que no está cumpliendo lo que se ve anteriormente. Dice,
tenemos aquí un autor, después et al, después en otra tenemos 3 autores, después acá tenemos un autor y después et al. Hay que revisar la última versión de Vancouver y utilizar esa última versión. En la última versión se colocan todos los autores independientemente de cuántos son. En algunas revistas se trabaja con la versión anterior, que es hasta 6 autores y después et al. En todo caso hay que revisar pues, que todas las referencias sigan las normas de Vancouver y enfocarnos principalmente, como está diciendo, en artículos científicos. Tratemos de evitar las tesis. Por ejemplo, acá tenemos una tesis. Hay que tratar de enfocarnos en publicaciones científicas. Muy bien, muy interesante. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Parece que no? Entonces, pasemos a otro documento. ¿Alguien más me había mencionado que desea que revisemos su avance? ¿Comparto? No, yo lo tengo. No, es que no creo que lo tenga porque justo no llegué a cargarlo. Ya, entonces, se te han asignado revisores, envía tu trabajo a tus revisores y bueno, pides que por favor lo revisen, ¿no? Para que puedas recibir un feedback de tus compañeros. Ok. Ok, dice aquí, relación entre la cultura de seguridad y salud en el trabajo y la accidentabilidad en una unidad minera ubicada en la sierra del departamento de Ayacucho. Entonces, cultura de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo se estaría midiendo la cultura de seguridad y salud en el trabajo? ¿Hay un instrumento que permita medir eso, una encuesta o algo así? Sí, hay encuestas. Ok. Y te da un índice de seguridad y salud en el trabajo. Y la accidentabilidad. Ok. Entonces, este instrumento es individual. Y la accidentabilidad se está midiendo por si esta persona ha presentado un accidente durante un periodo de tiempo. Claro, o sea, la encuesta es elaborada a todo el grupo de personas que se encuentran en esta unidad minera ¿Ya? y se analiza bajo el tiempo si hubo un aumento o reducción de eventos, ¿no? Accidentes. Ya, pero en todo caso, eso no se podría relacionar, ¿no? Porque, o sea, tú tienes el dato del individuo, ¿no? Que es el índice o el resultado de la encuesta de cultura de seguridad y salud en el trabajo para cada persona, y de ahí tienes el dato de accidentes por periodo de tiempo. Todos los accidentes por periodo de tiempo. Pero, entonces, ¿cómo relacionas eso? Porque el dato de cultura de seguridad y salud en el trabajo es un dato único. No, o sea, es que esta es por ejemplo mi parte del proyecto de tesis, ¿no? Acá que busca relacionar, o sea, si es que realmente el hecho de que exista un aumento en lo que es la accidentabilidad va enfocado, va relacionado a la cultura, ¿no? Porque si investigamos si es que la cultura es uno de los indicadores o factores, ¿no? Los cuales aumenta esta accidentabilidad. Claro, pero lo que pasa es que accidentabilidad es un dato agrupado y cultura de seguridad y salud en el trabajo no. Es un dato individual. No, también es agrupado porque, digamos, este tipo de encuesta te ayuda a determinar en qué tipo de cultura estás, ¿no? O sea, no es que se identifique por persona y te marque, ¿no? O sea, es un resultado en conjunto de la organización. Ya, ¿y cada cuándo se saca estos datos? La cultura Sí. es a cada 2 años. ¿Y cuántos O sea, años? puede ser al año, pero depende de la organización, ¿no? Ya. ¿Y cuántos años de datos tienes entonces? Del 2020 al 2024, por ejemplo.
Y de esos tienes anual. Ajá, claro. 20, 21, 22, 20, 21, 22, 23, 24. 5 años. Claro, 5 años. O sea, 5 datos. Vas a cruzar 5 números. Claro, porque de cada año tengo un resultado de accidentalidad y también de relación de cultura, ¿no? Sí, habría que ver bien eso, porque 5 datos es algo que no se puede realmente correlacionar, no sé, es muy poquito. ¿Has explicado bien ese tema en metodología de investigación? Por ahí, la unidad que tú estás planteando es un número que no es adecuado para un trabajo de investigación científica. No, sí, justo con el asesor estábamos viendo y sí, no hay inconveniente. Porque ¿qué pasa? O sea, lo que estamos buscando es, al final, nuestra hipótesis es determinar si es que realmente si es que hay deficiencia de cultura y eso está enfocado relacionado a que haya al aumento de accidentes, ¿no? En la organización. Claro, pero por eso sí te he entendido, no se puede porque tienen solo 5 observaciones. O sea, si tú tienes a pocas observaciones, eso no se puede extrapolar fuera de ese número tan pequeño, no es representativo, no tienes un número de observaciones suficiente para hacer el análisis. Es como, tenemos aquí un grupo de personas, y yo les pregunto cosas a ustedes, y de acuerdo a lo que me dicen, yo digo, bueno, lo que ustedes, toda esta información es la opinión de todos los peruanos. Pues no es cierto, no es la opinión de todos los peruanos, porque ustedes no representan a todos los peruanos, son un grupo muy específico, un número muy reducido, entonces no es así. Entonces, la asociación que tú estás planteando no se puede hacer con 5 observaciones. Tendrías que ampliar el número de observaciones, incluyendo otras empresas, ampliando el periodo. Y estamos hablando de 5 observaciones en el mejor de los casos, porque si tú me estás diciendo que se da cada 2 años, en realidad hay menos 5 observaciones. Ok, le consulto al señor asesor porque no hay inconveniente. De repente no te has entendido cuántas observaciones hay ahí, porque si son solo 5, eso no es un trabajo de investigación científico aplicable. No se puede hacer una correlación con tan pocas observaciones. Entonces, cambio del tema. No necesariamente, pero converso bien con tu asesor para definir bien cómo se va a trabajar, porque lo que estás planteando no parece ser viable. Bueno, en todo caso es mi opinión como experto metodológico, ¿no? En realidad esa no es este curso es de redacción, así que lo que me interesa es que la idea se presente de forma adecuada. Pero estoy haciendo un comentario porque, metodológicamente hablando, lo que estás diciendo no sería aplicable a un trabajo de investigación científica. Ok, le comento también al asesor. Ok, muy bien, entonces, relación entre cultura y seguridad y salud en el trabajo y accidentalidad. Y entiendo a qué se refiere este trabajo. Dice, la seguridad y salud en el trabajo constituye un componente esencial para la sostenibilidad de las organizaciones. Ya, entonces, aquí tenemos un problema. ¿Con qué se comienza la introducción? Hablando del problema. ¿Qué es lo que está mal? Entonces, si estamos evaluando una relación entre una cosa y otra, el problema o lo que está mal es el resultado. Y aquí el resultado es la accidentalidad. Entonces, la accidentalidad es mala, la accidentalidad está mal. Así se comenzaría la introducción. ¿Y? Entonces, el constituye un problema como esencial para la sostenibilidad de las instituciones, especialmente en sectores de alto riesgo como la minería. A nivel mundial, la Organización Mundial del Trabajo estima que cada año ocurren aproximadamente
2,9 millones de muertes relacionadas con el trabajo y más de 395 millones de accidentes no mortales, siendo la minería una de las actividades con mayor índice de fatalidad debido a la exposición permanente a riesgos físicos, químicos y mecánicos. Aunque este sector representa una proporción reducida de la fuerza laboral global, concentra un número desproporcionado de accidentes graves y mortales, lo que evidencia la necesidad de fortalecer estrategias preventivas integrales. Ok, entonces la accidentalidad, sobre todo en trabajadores de ese tipo, es mala. Eso se establece en el primer parte. Hay que reestructurar un poquito para que se llegue directamente a esa idea. Después de eso, lo que tú estás tratando de ver es si esta seguridad y salud en el trabajo afecta a la accidentalidad. Entonces tendrás que explicar eso. ¿Cómo es que este índice que estás diciendo, que representa tal cosa, afectaría a la accidentalidad? ¿Qué es lo que estaría pasando? ¿Por qué mejores resultados disminuirían o aumentarían la accidentalidad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se relacionan? Eso tendría que discutir. O sea, como segundo párrafo, ¿no? O sea, como la cultura afecta el índice. Sí, cómo la cultura estaría afectando la accidentalidad. Y de ahí, ¿qué es lo que dicen pues, los estudios en función a esto? ¿Ya hay estudios que han relacionado a esto? Sí, no. ¿A qué se llega? ¿Cuáles son las ideas importantes a las que se llegan? ¿Y por qué estos hallazgos son insuficientes? Se requiere hacer un estudio anual, un estudio que evalúe esto, en este caso. A ver, entonces hay que ver qué dice el siguiente texto. Dice, en el Perú, la minería constituye uno de los principales motores económicos. Sin embargo, mantiene indicadores preocupantes de accidentalidad. Reportes del Ministerio de Energía y Minas muestran que en los últimos años se han registrado decenas de accidentes mortales e incapacitantes en el sector, pese a la existencia de un marco normativo robusto como el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Esa situación sugiere que el cumplimiento formal de normas técnicas no es suficiente para garantizar entornos seguros, lo que ha llevado a enfatizar la importancia de factores organizacionales y culturales en la gestión de red. Ya, entonces aquí hay varias ideas que están repitiendo del párrafo anterior. Básicamente el párrafo anterior debería decir que los accidentes son malos, sobre todo entra en minería. Ya, entonces, y se cierra. Y de ahí pasamos a la relación que está mencionando, ¿no? Estos factores que pueden modificar, o este factor que puede modificar los accidentes. Entonces eso se debería explicar aquí. En las últimas partes de este párrafo se menciona un poco acerca de eso, pero las primeras partes del párrafo más bien probablemente se pueden unir al párrafo anterior donde se explica la accidentalidad como problema. Entonces habría que ver un poquito eso, habría que reestructurar un poquito eso. Dice, la cultura de seguridad ha sido definida como el conjunto de valores, creencias, percepciones y patrones de comportamiento compartidos que determinan el compromiso de una organización con la seguridad. Ya, la definición de términos solamente es importante cuando se está presentando un término poco común dentro del área o que tiene múltiples significados o múltiples interpretaciones. En este caso, cultura de seguridad es un término ajeno al área, es un término que pocas personas dentro del área conocen. No. Entonces no es necesario. Sí, si la mayoría lo conoce dentro del área, no es necesario explicar qué es. Okay. Le dice, diversos modelos teóricos como el propuesto por Cooper y el enfoque sistémico de Risman, no sé, supongo que se pronuncia así, sostienen que los accidentes no son eventos aislados, sino el resultado de fallas latentes en los sistemas organizacionales donde la cultura desempeña un papel determinante. En ese sentido, dimensiones como el liderazgo visible, la comunicación abierta, la participación de los trabajadores y la capacidad continua influyen directamente en el comportamiento seguro y la reducción de incidentes. Ahí tenemos una lista de puntos, hay que tratar de evitarlos y el párrafo debería mencionar de forma más explícita cómo es que la cultura de seguridad afecta los accidentes en sí. ¿Qué es lo que está pasando con la cultura de seguridad que modifica la aparición de estos accidentes? Se mencionan factores, pero no mencionan exactamente cómo. Y eso es algo que se necesita entender. O cómo podría estar sucediendo esto. Ok.
Ok, ahí dice, estudios empíricos han demostrado una asociación significativa entre climas de seguridad positivos y menores tasas de accidentalidad. Investigaciones basadas en el cuestionario tal, no es necesario mencionar el cuestionario, evidencian que organizaciones con altos puntajes en compromiso gerencial y confianza organizacional presentan menores índices de lesiones incapacitantes. Ya, entonces ya se ha demostrado eso, ahí se ha mencionado varias veces, se ha demostrado. Le dice, no obstante, en el contexto peruano existen limitados estudios que analicen esta relación de manera específica de unidades mineras ubicadas en zonas altoandinas, donde factores geográficos, sociales y organizacionales pueden influir en la percepción y práctica de la seguridad. En todo caso, se tendría que explicar por qué, ¿no? Si ya hay estudios donde se ha evaluado que hay asociación, ¿por qué se esperaría resultados distintos aquí? ¿Y cómo es que estos factores geográficos, sociales y organizacionales modificarían el resultado? Entonces, si ya se ha visto que se relacionan, ¿qué esperaríamos aquí? ¿Que no se relacionan o que se relacionen de forma distinta? Y si es así, ¿cómo se daría y por qué? Ok. Eso es lo que se necesita entender. Porque si al final lo que quiero decir es sí, hay una relación entre clima de seguridad positivo y menos accidentes, como dicen todos los estudios, básicamente ya sabemos la respuesta, ¿no? Sí tienen una relación. Entonces no es necesario hacer el estudio. Se tiene que argumentar que va a haber una diferencia por algún motivo y tal vez explicar cuál podría ser esta diferencia y por qué se estaría dando. A ver, le dice, en la unidad minera ubicada en la sierra del departamento de Ayacucho, se ha observado un incremento progresivo de accidentes incapacitantes entre el 2020 y el 2024, pasando de 7 casos a 17 en dicho periodo. Este aumento plantea la necesidad de examinar si existen brechas en la cultura de seguridad que pueden estar influyendo en la tendencia observada. Ya, eso es algo diferente. La necesidad de examinar si existen brechas en la cultura de seguridad no requiere la evaluación de asociación. Ahí lo que está diciendo es, yo ya sé que hay una asociación entre cultura de seguridad y accidentes. Entonces, lo que yo creo es que, como han estado aumentando los accidentes, probablemente la cultura de seguridad no está bien. Así que voy a medir cuánto es la cultura de seguridad para poder hacer una intervención después. Eso es otro estudio. Es un estudio que está enfocado a medir esta cultura de seguridad. Pero el estudio que se está planteando no es eso. El estudio que se está planteando es evaluar si existe asociación entre la cultura de seguridad y los accidentes. Entonces habría que revisar bien esa argumentación. Okay. Analizar esta relación resulta pertinente no solo para comprender la dinámica interna de la organización, sino también para contribuir a la evidencia científica nacional. Sí, probablemente no, esos puntos no. Cuando se habla acerca de la importancia, se tiene que hablar acerca de la importancia en el uso específico del dato. Entonces, yo digo, bueno, establecí que hay una relación entre cultura de seguridad y accidentes. Entonces, ¿qué es lo que se hace en función a eso? Entonces, establecer esa asociación me permite justificar pues la implementación de intervenciones enfocadas a fortalecer la cultura de seguridad con el fin de disminuir la aparición de accidentes. Entonces esto se tendría que explicar de forma directa, ¿no? ¿Para qué sirve establecer una asociación específica con el estudio? Y de ahí, el presente estudio tiene como objetivo determinar la relación entre la cultura de seguridad y salud en el trabajo y la accidentalidad en una unidad minera de Ayacucho durante el periodo 2020-2024. Se propone un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo correlacional. Si eso descriptivo correlacional habría que cortarlo, no existe ese diseño, sería básicamente correlacional lo que se piensa ahora, una asociación. Es correlacional y de corte transversal. Habría que ver eso. Que permita medir las dimensiones de la cultura de seguridad mediante un instrumento validado y contrastarlas con indicadores históricos de accidentalidad.
Ya, como se está planteando esto, dice, se va a medir la cultura de seguridad y se va a contrastar con indicadores históricos. Entonces, tenemos solamente un dato de cultura de seguridad, el dato actual, y se quiere cruzar con datos históricos de accidentes de los años pasados. Eso es lo que se entiende cuando está escrito. Habría que ver cómo están presentando las ideas. Porque entendería también que lo de cultura de seguridad también se va a medir con datos históricos. En todo caso, la introducción no requiere que se detalle la metodología, simplemente estoy comentando lo que está ahí presente. Probablemente se tenga que eliminar todo eso, ¿no? El punto no es explicar la metodología, sino detallar la idea. La metodología se detalla pues en ese punto de métodos. Ok. Le dice, plantea como hipótesis que niveles bajos de cultura de seguridad se asocian significativamente con el estasis. Eso también hay que eliminarlo. Eso se debe explicar en la argumentación de que se presenta en la narrativa de la introducción. Se puede deducir. No es necesario presentar la hipótesis de forma explícita en ese segmento, pero sí se tiene que presentar el objetivo del estudio. ¿Cuál es el objetivo del estudio? Y la utilidad del dato generado. Le dice, la relevancia de esta investigación radica en que permitirá identificar brechas organizacionales susceptibles de intervención. Sí, eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo único que se determina en ese estudio es si la cultura de seguridad está relacionada a la accidentalidad. Ahí no se está hablando de brechas, no se está hablando nada de eso, porque no se están viendo. Entonces el estudio no permite hacer esa evaluación. Fortaleciendo el liderazgo preventivo, la capacitación y la participación activa de los trabajadores. Asimismo, aportará evidencia para el diseño de estrategias basadas en la mejora del clima de seguridad como herramienta para reducir la siniestralidad y promover entornos laborales más seguros y sostenibles en el entorno minero peruano, en el sector minero peruano. Ok, entonces me parece interesante. Podemos retroceder un poco para ver el orden de las citas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ok. Podemos ver las referencias. Entonces las citas están ordenadas. Las referencias. Probablemente deberíamos enfocarnos, como estaba mencionando en los trabajos anteriores, en artículos científicos. Hay algunos artículos científicos, pero también tenemos algunos documentos generales, ¿no? De repente que podamos tratar de enfocarnos en. Ok, igual me parece interesante, pero habría que, como digo, enfocarnos en el estudio y mejorar la argumentación, sobre todo en función a la necesidad y la lógica que está detrás de hacer la evaluación. Y como punto aparte, como estaba mencionando, habría que conocer bien la metodología, porque la evaluación de 5 datos no parecería un trabajo de investigación científica adecuado en este caso, ¿no? Habría que conversarlo con el asesor. Ya está. O sea, en sí, bueno, los puntos centrales es básicamente iniciar con lo que es la accidentabilidad, ¿no? Porque es negativa o, en este caso, como el segundo párrafo enfocado, o sea, acá tendría que sintetizar la idea de cómo la cultura afecta, ¿no? Este índice de accidentabilidad. Y bueno, hay unos puntos en los últimos párrafos, ¿no? Claro, se tiene que hablar acerca de los antecedentes, estudios que han hablado previamente de esto, a qué se llegó con esos puntos y por qué son insuficientes para responder a la pregunta de investigación planteada. Ok. Ya, doctor. Sí, gracias. Muy bien, perfecto. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. Pero no. ¿Alguien tiene comentarios en relación a los trabajos que hemos estado discutiendo? ¿Alguien tiene ideas en relación a estos puntos que les gustaría conversar? Parece que no.
Muy bien, perfecto. ¿Alguien había mencionado que desea que revisemos su trabajo? ¿Parece que no? Doctor, ¿se podría revisar mi trabajo, por favor? Bien. Hablamos un momento, por favor. Muy bien, estoy compartiendo un documento, no sé si lo pueden ver. Sí, se visualiza. Muy bien, excelente. Entonces dice, identificación de factores de riesgo disergonómico como causal de trastornos musculoesqueléticos de origen laboral en empresas de manufactura. O sea, se quiere saber si los factores de riesgo disergonómicos causan trastornos musculoesqueléticos. Pero eso no es algo que se ha establecido ya. No es algo... Las principales causas. ¿Cómo así las principales causas? No sé. ¿Cuáles son las principales causas de trastornos musculoesqueléticos? ¿O qué es lo que se está planteando hacer en este trabajo? No me queda tan claro con el título. ¿Verdad? ¿Sí? No sé, ¿me puedes explicar, por favor, a qué te refieres con el título? ¿Qué es lo que se quiere saber específicamente? Porque Una investigación previamente acerca de la identificación de los factores de riesgo ergonómicos como una de las principales causas para los trastornos musculoesqueléticos. No, pero ¿qué es lo que quieres saber? En palabras sencillas. Lo que se está haciendo es una revisión de otros estudios para ver cuáles son estos factores o los que mayor predominancia tienen para la aparición de estos trastornos. ¿Cuáles son los factores que causan trastornos musculoesqueléticos? ¿Eso es lo que quieres saber? ¿Sí? Eso sería lo que quieres saber. ¿Cuáles son los factores que causan trastornos musculoesqueléticos? Sí, doctor, efectivamente. Pero eso no es algo que se sabe. Pero no me está quedando tan claro eso. Pero todo estaría orientado a lo que es empresas de manufactura, o sea, está orientado específicamente a un sector determinado. No, pero igual, o sea, si lo que se hace es revisar publicaciones, eso es algo que ya se ha establecido, ¿no? O sea, en esas mismas publicaciones.
Claro, sería una revisión sistemática, ¿no sería eso? Y de acuerdo a ello, llevarlo a o sea, de manera global para llevarlo a lo que es en este caso a manufactura, creo. No sé. No, es que no se puede llevar de manera global, o sea, si tú quieres evaluar una situación específica, tienes que ver la situación específica. Entonces, si vas a hacer revisión de estudios, es la revisión de estudios en esa situación. Pero esos estudios van a medir eso directamente, o sea, te van a dar ya ese resultado. Entonces, ¿por qué se querría hacer una revisión de algo que ya se sabe? A menos que todos los estudios den resultados muy diferentes, cosa que probablemente no sea así. Por eso no está quedando tan clara esa idea. O sea, ese conocimiento no parece requerir un estudio, no parece ser un conocimiento que las personas que trabajan en el área ya tienen. Aunque me puedo equivocar, no sé. No es un conocimiento que tengan las personas que trabajan en esa área. Claro, doctor, pero en este caso, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo esta revisión bibliográfica, lo que hacemos es ver los resultados entre diferentes empresas, ¿no? ¿Qué es lo que nos arroja? De acuerdo a eso, uno puede establecer estrategias de reducción, ¿no? Porque puede ser así el mismo rubro o el mismo sector, sin embargo, los entornos de trabajo van a ser diferentes, ¿no? Entonces va más o menos, bueno, un poco orientado a conocer esas realidades, ¿no? No, pero si vas a evaluar cosas que son diferentes, eso significa que ningún estudio te va a permitir tomar decisiones y vas a tener que hacer tu propio estudio en esa situación específica. Entonces, lo que estás argumentando es que básicamente los trabajos de revisión no te sirven para la toma de decisiones. Y estás argumentando que necesitas un estudio primario que recolecta los datos de una empresa específica. O sea, el punto de hacer una revisión de varios documentos es llegar a un resultado que integre esa información. Pero si estás tratando de integrar algo que es el conocimiento básicamente general, no necesitas hacerlo, porque es algo que ya se sabe. Y lo que tú me dices, yo necesito saber cosas específicas, eso no se respondería con un trabajo como este, no se respondería con un trabajo donde se mide esos factores en una empresa específica para tomar una decisión en esa empresa. Entonces el resultado del estudio, como lo entiendo, como veo el título, sería básicamente el conocimiento general actual en relación a estos trastornos musculoesqueléticos, que es algo que las personas del área conocen, ¿no? Pero si no entiendo qué es lo que hace, cuál es la necesidad de hacer ese estudio en este caso, porque parece que se responde con el conocimiento general que ya todo el mundo tiene en esa área, ¿no? Entonces, en todo caso, habría que ver bien eso, ¿no? Porque la argumentación requiere que se tenga pues una idea muy clara de lo que se quiere obtener y para qué. Y en este caso, pues, no me queda tan claro por qué se quiere obtener este dato. Ok, veamos el texto. Dice, los trastornos musculoesqueléticos relacionados al trabajo constituyen una de las principales causas de movilidad ocupacional, ausentismo y disminución de la productividad de trabajadores a nivel mundial. En el sector, las tareas suelen incluir movimientos repetitivos,
manipulación de cargas, posturas forzadas y trabajo estático prolongado, lo que incrementa el riesgo de dolor y lesiones en el cuello, hombros, extremidades superiores y espalda. ¿Ya? Entonces, los trastornos musculoesqueléticos en ese grupo son malos y en ese grupo tienen una serie de factores de riesgo. Le dice, diversos estudios muestran prevalencias elevadas de trastornos musculoesqueléticos en la industria, con mayor afectación en la región de hombro, cuello y zona lumbar, generando costos directos por atención médica e indirectos por pérdida de productividad. Los factores de riesgo ergonómicos suelen ser múltiples y coexistir en una misma tarea. Posturas incómodas, movimientos repetitivos, manipulación de cargas que limita las pausas de recuperación en las empresas. La interacción de estos factores incrementa de manera acumulativa la carga biomecánica sobre el sistema musculoesquelético, favoreciendo la aparición y cronificación de los trastornos musculoesqueléticos. Ya, entonces acá hay unas ideas que son un poco diferentes. O sea, lo que se presenta en el mismo párrafo no tiene la misma idea en este caso, en el párrafo anterior tampoco. Hay que identificar las ideas comunes y presentarlas todas en un mismo párrafo. Se termina con esa idea, se pasa a la siguiente, y en el siguiente párrafo se habla acerca de todas las ideas comunes. Probablemente el primer párrafo debería decir los trastornos musculoesqueléticos en este grupo son malos. Y en el siguiente párrafo se debería explicar probablemente cómo es que estos factores de riesgo ergonómicos estarían afectando la aparición de trastornos musculoesqueléticos, sobre todo los factores de riesgo más importantes en este grupo de interés. Entonces, esas dos ideas se están presentando en los dos párrafos, en los dos primeros párrafos, pero combinadas. Y esto hace como, estamos mencionando, que sea difícil seguir las ideas. Ok, ahí dice. Es así que en algunas investigaciones remarcan que trabajadores de manufactura han reportado prevalencias altas de trastornos musculoesqueléticos y han identificado como factores de riesgo principales las posturas incómodas, el trabajo estático sostenido, repetitividad y el esfuerzo físico elevado. Eso es redundante con lo que ya se ha mencionado antes. Habría que revisar pues por qué se está mencionando esto y si no hay una explicación se une con las ideas anteriores. De manera similar, en trabajadores de empresas en fabricación de calzados se encontró una alta frecuencia de trastornos musculoesqueléticos en hombro, cuello y muñecas, junto con niveles de riesgo ergonómico medio y alto evaluados mediante el método REVA. El método usado en la introducción probablemente no es muy importante. De nuevo se están repitiendo ideas similares a las que ya se han mencionado antes. Hay que identificar las ideas comunes, se presentan todas las ideas comunes en el mismo sitio, sintetizándolas y presentándolas en una narrativa pues, fácil de seguir. De ahí, en el contexto latinoamericano se han descrito vinculaciones entre el riesgo ergonómico y trastornos musculoesqueléticos. Industrias, entre ellas de alimentos, muestran prevalencia de trastornos musculoesqueléticos superiores al 50% y predominio de dolor lumbar y tronco. Sí, pero no están hablando acerca de la vinculación entre el riesgo y los trastornos, ¿no? En todo caso, habría que revisar bien eso. Dice, por otro lado, en empresas del sector petrolero se evidenció que adaptación de posturas biométricas y biomecánicas genera sobreesfuerzos y movimientos excesivos, ocasionando bajo rendimiento laboral y afectando la productividad. Esta data confirma la carga importante de trastornos musculoesqueléticos en sectores productivos, pero muchas veces se centran en tipos específicos de industria y no profundizan en el detalle de los factores ergonómicos propios de determinados procesos de manufactura. Ya, en todo caso, ¿cuáles serían los procesos de manufactura específicos que se van a evaluar? No se está detallando eso tampoco. Básicamente se está diciendo de que hay relación entre los trastornos musculoesqueléticos y los riesgos ergonómicos, pero en todo caso no se explica qué es lo que se piensa evaluar de forma distinta, ¿no? Eso es algo que no se está explicando en la narrativa. Básicamente está diciendo sí hay relación, entonces si ya hay relación, ¿qué es lo que se quiere evaluar específicamente aquí? No es muy claro.
El estudio propuesto plantea identificar los trastornos musculoesqueléticos y su asociación con factores de riesgo disergonómicos. No se menciona cuáles son los factores que se quiere evaluar en la narrativa, no se explica por qué, considerando que ya hay estudios que evalúan la relación entre factores de riesgo disergonómicos y trastornos musculoesqueléticos. ¿Por qué serían diferentes? ¿Qué es lo que está pasando con el grupo o la situación que se piensa evaluar? No es muy claro. En trabajadores de empresas de manufactura, utilizando herramientas estandarizadas de evaluación ergonómica y de trastornos musculoesqueléticos. La metodología, como digo en la introducción, no es necesaria detallar. Esta información será útil para diseñar e implementar intervenciones ergonómicas específicas orientadas a reducir la exposición a los factores de riesgo más relevantes. Habría que ver si eso es posible, ¿no? Porque, o sea, si es parte de la labor, hay algunas cosas que no se pueden evitar, ¿no? Habría que ver qué es lo que se puede hacer. Lo más relevante es disminuir la ocurrencia y en consecuencia mejorar la salud. Ya, entonces, en este caso no es muy claro realmente qué es lo que se quiere evaluar, cuáles son los factores que se piensan relacionar con los trastornos musculoesqueléticos, por qué esto va a ser diferente de lo que ya se ha reportado. Como estaba mencionando, existe una relación entre trastornos musculoesqueléticos y riesgos disergonómicos, entre los que se han mencionado. Entonces no me queda claro realmente por qué se estaría haciendo esta evaluación o por qué diferenciaría específicamente esto, ¿no? Y no está en la narrativa, tampoco no se está explicando pues qué es lo que se va a hacer diferente en este caso, o qué es lo novedoso en sí del estudio. Recuerden, el punto de los estudios es que se genera información novedosa para la toma de decisiones. Si se conoce esa información, no es necesario generar información, se puede tomar la decisión sin hacer un estudio, porque ya se tiene el dato, ya se ha generado un estudio previo o algo así. Entonces, se necesita pues entender eso, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia este estudio de lo que ya se ha establecido previamente? Y en ese caso, como no es tan claro, ¿no? Porque aparentemente serían datos ya conocidos, no se ha argumentado esa diferencia. De ahí tenemos las referencias. Las referencias no están presentando de forma homogénea. Tenemos, en algunos casos, autores sin nombre, bueno, sin las iniciales de sus nombres en todo caso. Tenemos que faltan algunos datos, por ejemplo, volumen, número de páginas. Habría que revisar bien eso. En la mayoría, en realidad, en la mayoría de las referencias no están colocando las iniciales de los nombres. Y tampoco están colocando, como digo, los datos de la publicación, volumen, número, páginas. Habría que revisar bien eso, ¿no? Están faltando algunas cosas. En algunos casos, en algunos otros documentos están faltando datos. Por ejemplo, aquí dice artículo original, eso no es parte de una referencia. Lo que debería indicarse pues es el nombre abreviado de la revista donde se ha publicado, año de publicación, volumen, número, páginas. Entonces estarían faltando algunos datos. Habrá que dar una mirada a todas las referencias porque parece que faltan algunas cosas. Entonces, en este caso, no es muy claro realmente por qué se está evaluando esto, cosa que es importante sobre todo en función a un estudio que ya se ha realizado varias veces antes. No son claros los factores que se piensan evaluar específicamente en el estudio. En este caso, se están mencionando factores de riesgo disergonómicos, no se identifica exactamente cuáles se piensan evaluar.
sobre todo en función a la situación específica que se está dando, estas empresas de manufactura. Ahora entendería de que las empresas de manufactura en realidad tienen situaciones distintas entre ellas, entonces probablemente el resultado de estas empresas sea heterogéneo también, habría que evaluar bien eso, o en todo caso qué tipo de empresa de manufactura se está evaluando. En este caso sería bueno definirlo, porque hay muchas empresas manufactureras de diferentes cosas que trabajan con diferente personal y diferentes riesgos. Entonces, un resultado común no sería aplicable para una situación como esta, ¿no? Donde se están evaluando múltiples cosas distintas. Entonces habría que realizar bien la argumentación en función a algo como esto. Es algo que se puede realizar, pero habría que explicarlo muy bien. Ok, perfecto. Nos queda una pregunta, duda o comentarios. ¿Parece bien? Bueno, entonces algo importante que tienen que considerar, como estaba mencionando, es que la introducción le permite al lector entender si lo que ustedes están planteando es razonable, no es razonable, tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, las introducciones no necesariamente tienen que ser largas, pero sí tienen que estar muy directamente relacionadas con su estudio. Tienen que explicar su estudio, por qué tiene sentido esto, por qué es importante, en qué se está basando, para que el lector pues, pueda hacer la evaluación. Si el lector no tiene suficiente información, probablemente pues, no va a considerar que lo que está presentando sea adecuado o no lo va a entender. Entonces, siempre tenemos que pensar en el lector. Nosotros tenemos un tema, queremos explicar un tema, queremos presentar una idea, y el lector tiene que entender lo que nosotros estamos tratando de presentar y plantear. Si el lector no entiende nuestras ideas, no entiende qué es lo que estamos tratando de presentar, eso es un problema del autor, no del lector, porque nosotros no queremos entendernos a nosotros mismos. Si no, no necesitaríamos escribir nada, todo ya lo tenemos dentro de nuestra cabeza. Lo que queremos es transmitir nuestras ideas a otras personas y que estas otras personas acepten lo que estamos planteando. Y por tanto, pues tenemos que escribir de tal forma que podamos convencer a nuestro público de que lo que estamos planteando es razonable. Entonces, para eso necesitamos presentar una narrativa clara, una narrativa ordenada, una narrativa bien argumentada, que le permita al lector entender, pues, qué es lo que estoy planteando, hacia dónde voy, para qué, cuál es el sentido, cuál es el punto. Y para eso necesito tener muy claro, pues, qué voy a obtener en mi estudio, o qué obtuve en mi estudio, para qué me sirve eso, cuál es la base, cuál es la lógica. De tal forma que lo puedo explicar fácilmente, el lector lo puede entender y pueda decir que lo que he trabajado, que lo que he desarrollado, pues está bastante bien. Entonces eso es algo muy importante en lo que tenemos que fijarnos en una introducción, en realidad en todas las partes del documento, ¿no? Necesitamos estar seguros de entender qué estamos presentando y poder argumentarlo y explicarlo de tal forma que el lector pues se convence de que lo que estamos planteando es razonable, se convence de que estas ideas pues están bien y que tiene que aceptarlas porque son razonables. Entonces recuerden que cuando ustedes presentan estas ideas, los lectores de un artículo científico no están en proceso formativo. Si bien algunas personas lo leen estando en proceso formativo, esas personas no son el público objetivo de los trabajos de investigación. Los trabajos de investigación están enfocados por esas personas que trabajan en el área, que conocen el tema. Entonces ustedes no están simplemente transmitiendo información que va a ser aceptada, sino
están transmitiendo información que va a ser evaluada por el lector. Y el lector va a decidir si es adecuado o no es adecuado, si se va a tomar una decisión o no se va a tomar una decisión en función a lo que se está presentando en la narrativa. Y nuevamente, si no es adecuado, simplemente los lectores no lo van a considerar, no lo van a considerar dentro de su toma de decisión. Por eso es importante que revisemos bien lo que estamos presentando, porque concuerde con el mensaje que queremos transmitir, se puede explicar. Tratemos de seguir la estructura que hemos estado conversando antes, la estructura de una introducción, para que ustedes puedan mejorar la presentación de ideas. Tenemos todavía un tiempo para que puedan avanzar con el ejercicio de revisión por pares. La idea sería hacer un ejercicio similar a lo que hemos estado conversando en la sesión de hoy, con los trabajos que se les han encargado. Tratemos de no enfocarnos tanto en la revisión temática del documento, sino más en la transmisión de ideas, en la comprensión del mensaje, de tal forma pues que podemos ayudar en mejorar la estructura, en mejorar qué también es aceptado el mensaje por parte de un público. Entonces, no se olviden revisar los trabajos, siempre son 2 trabajos por persona. Si hay alguna persona que no ha subido su trabajo, simplemente pasen al trabajo de la siguiente persona revisa. Siempre revisen por favor 2 trabajos, no uno, no ninguno, sino 2 trabajos, independientemente si han subido o no han subido sus trabajos asignados. Si no han subido sus trabajos asignados, como estaba comentando, simplemente pasen a los siguientes trabajos disponibles de la lista. Entonces, no se olviden, por favor, hacer la revisión de los documentos y subirlos en la página de curso para que también puedan compartirlos y que sus compañeros puedan beneficiarse de sus observaciones. Muy bien, hasta acá no sé si tienen alguna pregunta, duda o comentario que les gustaría discutir. Doctor, Sí. doctor, disculpe, una consulta sobre la revisión de pares que usted nos indica. ¿Lo puede alargar hasta el día lunes la fecha? Disculpe, porque como hoy día también nosotros los que hemos tenido observaciones en el trabajo vamos a como que tratar de levantar, ¿no? Para que las personas que vuelvan a revisarlo, o sea, complementen algo adicional. Claro, no hay ningún problema, lo podemos modificar para el lunes, está bien. Ok, muchas gracias, por favor. Ahora en un momento para hacer una modificación. Siempre pares. Ya está, ya lo puse para el lunes. Ok, gracias, doctor. No hay ningún problema. ¿Hay alguna otra pregunta, duda o comentario que les gustaría realizar? ¿Parece que no? Bueno, entonces por favor tomen las consideraciones que hemos estado conversando. No se olviden hacer la revisión de los trabajos de sus compañeros. Si ustedes tienen preguntas, dudas, me escriben por favor el correo. No me escriban por el sistema de mensajería del Blackboard porque no me llegan esos mensajes, entonces me entero muy tarde de que me han escrito. Escríbanme por favor el correo institucional. Ustedes ya deberían tener acceso al correo institucional. Simplemente escriben mi nombre, que es Jorge Osada, y van a poder encontrar mi correo. Cualquier cosa me escriben ahí por favor y coordinamos. Ok, doctor, gracias. Perfecto. Más bien de nuevo, muchísimas gracias a ustedes. Si ya no hay ninguna otra pregunta, duda o comentario, podemos terminar la sesión. Traten de considerar pues, los puntos que hemos estado conversando. En realidad muchos trabajos
tienen algunos puntos a mejorar, considerando pues las ideas que hemos estado conversando, de varias ideas que pueden mejorar la forma de presentación, y no lo vean como una falla o una crítica, sino la idea, como estaba mencionando, es que se pueda mejorar la transmisión de información de tal forma que ustedes puedan beneficiarse con la transmisión de ideas al público. Cuando escribimos, normalmente escribimos para nosotros mismos y nos frustra cuando otras personas no nos entienden. Es frustrante porque es difícil entender que las otras personas piensan distinto o no interpretan la información de la misma forma. Entonces tenemos que comenzar a acostumbrarnos a considerar esto, a tratar de escribir de una forma más simple, de una forma más directa, una forma que esté enfocada a transmitir las ideas más importantes, de tal forma que el lector pueda entenderlas fácilmente y pueda aceptar nuestros puntos de vista. Entonces, eso es algo que tratamos de hacer con este curso, tratamos de que puedan mejorar esa transmisión de ideas, que puedan pues mejorar la capacidad de convencimiento que ustedes puedan tener con sus documentos y el material que están desarrollando. Muy bien, entonces, de nuevo, si no hay ninguna pregunta, duda o comentario, estaremos terminando la sesión. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y nos estamos viendo en otra ocasión. En todo caso, de nuevo, si tienen preguntas, dudas o comentarios después, me escriben por favor a mi correo institucional y por ahí podemos conversar. Muchísimas gracias a todos, un gusto verlos. Cuídense, hasta luego. Gracias, profesor.